Sobre las emociones y la evolución. Nacemos y hasta que morimos algo se va transformando en nosotros. Somos como un crisol de alquimia que permite la transformación de unos elementos. Mutamos constantemente a través del entorno, a través de los ingredientes y componentes del laboratorio. Siempre mutamos a través de un motor que nos impulsa dentro y a través del medio que nos envuelve, a través de los demás. Aprendemos y procesamos cada cosa nueva, o bien transformamos cada cosa vieja y sabida en algo diferente, en algo que nos hace distintos de lo que éramos, simplemente porque ahora lo vemos mejor, o porque observamos de forma más amplia, o simplemente porque hay más ingredientes en el proceso alquímico y la sinergia de la fórmula es más rica. Por tanto, el cambio es más evidente. Este aprendizaje nos moldea, nos perfecciona, nos transforma en algo más sabio o de mejor calidad. Esa gran transformación de la vida humana es un proceso perfectivo. Lo llamamos evolución. El mayor elemento alquímico y transformador que jamás he encontrado en la vida son las emociones. Las emociones parecen ser el catalizador necesario e imprescindible del gran proceso evolutivo. El fenómeno de tener emociones es mucho más complejo de lo que aparenta. Es completamente dinámico y constante, es provocador y retador, es inevitable e irreversible. Es muy interesante ver lo que la propia palabra emoción significa. Movimiento o impulso. Emoción. Es algo que nos mueve. Es energía en acción. Viene del latín emotio, que significa aquello que nos mueve hacia. ¿Hacia dónde? Esa es la gran pregunta. Las emociones nos mueven, nos remueven, nos conmueven, nos llevan o nos conducen hacia esa transformación o proceso perfectivo que comentaba. Es gracias a las emociones que tomamos decisiones y creamos pensamientos y moldeamos nuestra voluntad. Son ellas las alquimistas, las causantes de la mutación y el cambio. No podemos poner las emociones en el cajón de lo sobrante y la inteligencia en el cajón de las cosas apreciadas. Las emociones son las que nos moldean la inteligencia y nos conducen a pensar de una forma o de otra. Las distintas emociones, especialmente el saber procesarlas, es lo que moldea nuestra calidad de pensamientos y va moldeando nuestra esencia. Existe una inseparabilidad esencial entre emoción y razonamiento. Las emociones son capacidades que forman parte de nuestro talento innato, como la lógica y los pensamientos. También tenemos los sentimientos, así como los instintos del cuerpo, aunque son elementos distintos de nuestra alquimia interna. Coexisten esas dos cualidades humanas, pensamiento y emoción, y están unidas en una intensa complicidad. Pero quizá no sabemos suficientemente que las emociones, como los pensamientos, son habilidades y cualidades que pueden ser moldeadas, entrenadas, desarrolladas y educadas, como todo en la vida. Todo se puede muscular. Cualquier comportamiento nuestro se puede educar, entrenar, activar o desactivar. Pero nada se puede entrenar a fondo si no conocemos su naturaleza. Con los músculos y tendones ocurre lo mismo. Es mejor que los conozcas para convertirlos en fuertes y sanos y no provocarte un daño. Podemos aprender a tener emociones, aprender a percibir las emociones, aprender a controlar y dirigir nuestras emociones. Tenemos la capacidad de aprender a facilitar pensamientos mediante las emociones percibidas. Podemos aprender a comprender las emociones de los demás, es decir, mediante nuestras emociones aprendemos a empatizar. Son dos aspectos que siempre van de la mano, pensar y sentir. Establecer una separación entre pensamiento y sentimiento no favorece en nada la adaptación al medio, sino todo lo contrario. Muy a menudo tiene consecuencias muy patológicas, internamente, pero también socialmente. Sin sentimientos y emociones,
Todas las decisiones que tomamos, aunque puedan parecer muy lógicas, podrían ser las que menos nos convienen. Antes de proseguir explorando este terreno psicológico, es necesario establecer la gran diferencia existente entre emoción y sentimiento. Una emoción es algo pasajero, algo que nos mueve y se activa dentro, es algo temporal, una reacción, un estado de ánimo que dura poco tiempo. Sin embargo, un sentimiento es algo más arraigado, es como una emoción que te inunda y perdura, que se instala y se asienta hasta formar parte de ti. Los sentimientos, ya sean de odio o de amor, por simplificar, son algo que sientes un día tras otro, algo que convive en ti, algo que ya forma parte de tu persona. Las emociones tal vez sean las precursoras de los sentimientos, son provocadoras de ese amor-odio que nos suscita cada cosa o persona. Son las que te obligan a decidir si aquello lo acoges o lo rechazas, si lo perpetúas o lo ignoras, si lo necesitas para tu cambio o lo desechas. No por ser pasajeras, las emociones son menos importantes que los sentimientos. Convivimos con las dos cosas y las dos son legítimas, intrínsecas y necesarias. Posiblemente los sentimientos no existirían sin las emociones. Fijémonos en la típica frase: cuando vi aquello me emocioné, me ericé, me saltaron las lágrimas. Es decir, te movilizó, tocó una fibra en ti, incluso activó la segregación de ciertas hormonas o fluidos. Las emociones siempre nos mueven y provocan cambios inmediatos, pero cuando aquello que tanto te emocionó ha tocado una fibra sensible de tu ser, entonces es como si lo quisieras perpetuar, lo deseas repetir, lo acoges en tu seno, te gusta esta emoción, le abres la puerta y permites que viva y perviva en ti. Entonces es cuando se va transformando en un sentimiento. En este caso es un sentimiento de amor. Sin embargo, también tenemos emociones desagradables, y muchas. Pongamos por caso una emoción de miedo. Cuando aquello que te da miedo, inseguridad o terror, con sus consecuentes reacciones y derivaciones, o sea, paralización, temblor, estancamiento, frialdad, alejamiento, aquella emoción momentánea de miedo a alguien o a algo se va convirtiendo en un sentimiento de desconfianza, en un estancamiento de tu energía, en un encharcamiento de tus líquidos. Y con ese miedo permanente uno se convierte en una persona desconfiada, frágil, cobarde y temerosa ante cualquier reto o circunstancia nueva de la vida. El miedo o desconfianza como sentimiento es muy distinto de un temor momentáneo o de una emoción que nos pone en alerta para ser más prudente y poder prevenir algo traumático. Volveremos luego a la parte interesante y positiva del miedo, que es la prudencia. De momento solo se trataba de distinguir una emoción temporal de un sentimiento permanente, es decir, de lo que nos provoca una emoción y de cómo ésta se puede llegar a cristalizar en un sentimiento. Lo más interesante de las emociones, tanto si las vemos como precursoras de los sentimientos como si las analizamos por sí solas, es que son moldeables. Toda nuestra capacidad emotiva es totalmente educable y moldeable. Es transformable en algo interesante y evolutivo, en algo constructivo y productivo. Las emociones son facultades plásticas de nuestro ser, como la inteligencia. Cada emoción es un elemento provocador de reacciones, así que nos pide siempre una respuesta, y esta respuesta puede ser modulada, medida, sentida en coherencia, incluso puede ser pensada y sopesada según tu fuero interno o tu ética innata, y también según tu análisis lógico. La gran rapidez con la que se mueve una emoción es algo modulable, algo que siempre se puede dirigir mediante otras facultades que también posee todo ser humano: voluntad, pensamiento, disciplina, atención plena. La alianza existente entre emociones y sentimientos
se extiende aún más allá al observar la cantidad de veces que confundimos una emoción con un instinto. Los instintos humanos generalmente están asociados casi siempre a la supervivencia. Son aún más rápidos que las emociones y por eso a veces se confunde un instinto con una emoción. Uno de los instintos más evidentes proceden del binomio miedo-prudencia, el miedo a perder la vida, el miedo a que se aniquile nuestra experiencia vital, nuestra supervivencia, o el miedo a una pérdida. Las reacciones instintivas tienen un tinte más denso, más terrenal, más ancestral o primitivo. Percibir lo que sentimos dentro es muy tranquilizador, muy reparador. Tan solo el hecho de poder percibirlo ya calma, nos calma. Es decir, si uno está movido, pero no sabe lo que siente, ni qué le ha provocado aquella emoción, ni qué instinto se le ha activado, se queda en un estado de perturbación muy patológico. No se puede procesar algo que no se percibe bien, ni se distingue, ni se identifica. Saber explorar tus emociones es un paso evolutivo importante. Por tanto, es de extrema necesidad educar nuestra sensibilidad para ver y reconocer una emoción, en lugar de negarla o ignorarla, algo que desgraciadamente también tenemos muy entrenado socialmente. Aprender a percibir e identificar bien cada emoción, cada reacción instintiva o cada sentimiento es básico para nuestra maduración psicológica y anímica, básicamente por una razón de mucho peso. Al identificar una emoción, se desvanece. Cada reacción emocional, al comprenderla, se va aclarando su significado y su valor, se va diluyendo la confusión y podemos percibir que se ordena o se armoniza algo importante en tu interior.